Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para esta semana, señores, vamos a estar conversando con Gabriel Brugal. Así que buenas tardes, Gabriela, de la semana. Nos acompaña Leonardo Jaques, así que bienvenido a De la Semana. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y por el cálido recibimiento que me han dado. Gaby, tú eres abogado, has sido fiscal, de manera que puedes estar combinando la parte acusatoria, pero también la parte de la defensoría en estos casos. ¿Cuál es tu opinión respecto al nuevo Código Penal, el debate nacional, como se dice? Sí, realmente quizás haber estado en dos posiciones frontales, una y otra, me da la posibilidad de conocer desde un ángulo distinto la visión de ese código. Era una necesidad nacional, yo estoy de acuerdo en que había que hacer esa modificación. El país no podía continuar con un código de 1884, que no había posibilidad material de sancionar los crímenes y los delitos que hoy día se cometen. Las sociedades van evolucionando, el tiempo va cambiando y eso ya hacía que las fiscalías y los tribunales tuvieran que hacer malabares jurídicos para poder sancionar a una persona. Yo entiendo que la modificación que se ha realizado es justa y en sentido generalizado aporta más beneficios que lo perjudicial que se ha podido denunciar. Evidentemente, toda norma es perfectible, toda norma tiene su margen de crítica y se ha dado en la actualidad algunos puntos específicos que son objeto de debates. Hay cuestiones muy peligrosas dentro de ese código que la sociedad todavía no ha despertado. De hecho, a título particular puedo decirle que lo que se ha querido llamar como delitos de opinión, que es lo que más ha resonado, quizás es de las cosas más nobles que podamos ver ahí. Ahí hay cuestiones que son bastante graves, que la sociedad está todavía durmiendo en eso. Sí, doctor, excúseme, pero cite varios elementos que usted considera ahí que serían y representarían tal vez afectaciones a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. Claro que sí. De hecho, cuando uno inicia observando ese código, lo primero que nosotros nos encontramos es que las empresas van a ser plausibles de sanciones penales, sanciones de multa, de disolución, de inhabilitación para hacer contratos con el Estado. Y cuando uno se preguntará, ¿una persona jurídica que es una ficción del derecho va a poder tener una sanción de esa naturaleza? Esta planta televisora va a ser posible de que pueda ser perseguida penalmente, quizás por las opiniones que alguno de los miembros pueda emitir en un momento determinado. Y eso son cuestiones que ya se han debatido durante años y no es posible que nosotros tengamos una brecha para poder sancionar a empresas cuando quizás un socio o un tercero no participa en las decisiones habituales de la misma. No, y que creo que el Tribunal Constitucional, hay que decir, se ha expresado en torno a esta situación y ha establecido que la empresa no debería arrastrar las responsabilidades de sus comunicadores o de sus periodistas. Y fíjate cómo ha habido varios casos ahí de influencers demandados que los medios que participaban estos no han tenido ningún tipo de responsabilidad penal, sino que se ha supeditado todo esto en el ámbito personal de la persona imputada. Pero mire, doctor, hay varios elementos más ahí. Vimos al Colegio Médico Dominicano también plantear de que pudiese representar un peligro para el ejercicio libre de la medicina en la República Dominicana, y vi también la Asociación de Profesores expresar su presidente que también pudiese de cierta forma afectar el ejercicio del tema de la docencia en la República Dominicana. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Sí, en el mismo orden de lo que me has planteado. Realmente en el 2016, y eso fue un tema que se debatió en el Tribunal Constitucional, y directores de medios fueron en una acción y tuvieron una decisión bastante interesante que estableció en primer término que no existía, por juzgar los delitos de difamación e injuria, una especie de censura previa, que no había posibilidad material de sancionar a una empresa, a un director de medios, por las opiniones que emita un tercero. Eso ya es un tema debatido y cerrado por el Tribunal Constitucional. En cuanto a las reclamaciones que hace tanto el Colegio Médico Dominicano como la Asociación de Profesores, es importante destacar que la figura de las empresas con responsabilidades es para cualquier tipo de entidad que pueda ejercer un libre comercio, que pueda ejercer sus funciones como una empresa. En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano tiene una postura bastante interesante. ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros va a una clínica o se somete a alguna intervención?
que nosotros firmamos un consentimiento autorizando a ese médico a que pueda realizar actividades y que las acciones que realiza, salvo honrosas excepciones como un tratamiento estético, son cuestiones de medio. Es decir, el doctor no puede garantizar el resultado de lo que va a pasar, porque la medicina, de igual que no es una ciencia exacta, no es la ciencia, puede haber algo de para empezar, el síndrome médico, eso es un tema que hay que observarlo con mucho cuidado, porque incluso la responsabilidad que hay de la buena calidad va a haber competencia ahí. Debate con el delito de opinión pública. La peso severa, que el periodista ni siquiera puede estudiar patrimonio, trabajando quizás en Estado Dominicano, una entidad pública. Entonces, sobre todo de los datos. Entonces, referente a eso, que tú lo conoces muy bien, ¿tú piensas que se actuó de una manera de legislador, no contrario directamente, sino la sociedad en general? Ese código penal que nosotros sería, y si ustedes buscan las razones anteriores, en 2005, no sé la abolición misma. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros en el código vemos delitos de difamación y injuria en el artículo 2 medio que la nación siempre es sancionada por la Dominicana, siempre. Cuando se aborda directamente la figura de ultraje contra un funcionario, es un poder. El código hoy vamos a ver y este es el 110. ¿Qué pasa? Que se niega el artículo 3, que está muy bien. Hablar de delitos o que puede dañar la honra moral es funcionario por poquito servicio público. Entonces pueden ser seguidos. Son muy abiertos, peligrosos para los que tienen después usted lo va a pedir y queda hizo 10 con 5 de y hoy en día será la entonces debe sorprender. Esa es la posición de esos sectores por la cual yo me inicialmente no es la de especial de tu para la República Dominicana. La tendencia de está por ejemplo, algún presidente nos dicen de todo, han señalado incluso y muchísimo no la tutela, ya no se va a decir eso, sí, todos se meten en el civil, no se debería quitarse el ámbito realmente una tendencia internacional, que la opinión sean despejados y nada en una consecuencia, y siendo incluso un tribunal recíproco de ellos. ¿Tú estás de acuerdo que se comulga? Yo entiendo que deben tener sanciones mixtas. Por ejemplo, un que hay una opinión de responsabilidad, tener que reconocer que hoy día hay maestrísima de personas que se dedican mal, y declaran solvente, no tiene nada a su nombre. La sanción quedó sin efecto, no va a haber posibilidad razonable de poder tener a esa persona cumpliendo con una sanción material. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona tiene una conducta reiterativa, que es reincidente en un delito, debe de tener algún tipo de sanción distinta. Lo que el legislador debió sí fue de segregar las formas en cómo se aplicarían las sanciones. Porque en principio una persona que emite una opinión y no tiene cómo probar la verdad de eso, entonces sí debe de ser sancionado con la benevolencia que manda la ley, porque el castigo penal, ese derecho punitivo que tiene el Estado, no debe de verse como un tema para recriminar o para causar miedo en una sociedad. Todo lo contrario, debe de verse para garantizar esa paz con la que todos convivimos. Gaby, ¿tú piensas que con este nuevo código los fiscales van a actuar con más independencia o tendrán más herramientas para perseguir los delitos? Yo creo que sí tendrán más herramientas porque hay 70 tipos penales nuevos que trae el código. Increíble eso. 70 tipos nuevos. Es una condición totalmente novedosa la que nosotros tenemos. El tema de la independencia, realmente yo no creo que se la dé este código y tampoco creo que se la dé el epíteto que se le ha puesto al Ministerio Público de Ministerio Público Independiente o una Procuraduría Independiente. No, porque si nosotros nos vamos a lo que es el histórico legislativo aquí. Desde el 2011 nosotros tenemos una ley que declaró el Ministerio Público como una carrera. La Constitución del 2010 instauró un Ministerio Público independiente. De hecho, la mayoría de los fiscales, comenzando por la cabeza de la Procuraduría General de la República, ingresó al Ministerio Público por un concurso de oposición, donde no fue que un político le está llevando una posición electiva, sino que la capacidad que ella pueda tener la demostró en unos exámenes y le dio la oportunidad de ingresar al Ministerio Público. ¿Usted no considera que integrar esos nuevos 70 tipos penales no luce excesivo, no luce esto hiperpenalizar todo tipo de conducta penalmente reprochable por el Estado dominicano? Porque inclusive veo que plantea que si lo asesina con ácido del diablo es un tipo penal específico. Si lo asesina con un peo atómico es un tipo penal específico. O sea, ¿usted no considera que tal vez esto no ha sido una exageración del legislador y que no se corresponde con la tendencia regional? Lo que sucede es que si se pusieran tipos penales muy abiertos para tratar de abarcar cualquier conducta humana, eso representa un peligro social. Y debemos de reconocer que hoy día hay tipos penales que se cometen conductas que antes era imposible. Por ejemplo, bullying a través de un medio tecnológico, lo que le denomina el propio código como ciberbullying. Eso no era posible verlo hace 30 años atrás, porque no había este uso de la tecnología. Abordar la figura de ácido del diablo desde una configuración nueva o utilizar algún tipo de sustancia química que pueda afectar la salud o sea nociva,
Esas son figuras totalmente novedosas, pero necesarias, porque es el diario vivir. Realmente aquí se estuvo trabajando en el día a día con una legislación que no había posibilidad humana de tener sanciones reales. Nosotros tuvimos un caso muy sonoro que todavía está en los tribunales, que fue el caso Yesé. ¿Qué pasó con la sociedad y la realidad jurídica? La sociedad reclamó una sanción mayúscula. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la realidad de la norma plantea una conducta o una sanción distinta para el tipo penal. Y eso no es un tema de la voluntad o el deseo de un particular, sino lo que dice la ley. Se estuvo planteando ahí, en ese caso Yesé que usted muy bien acaba de señalar, la posibilidad de cambiar el tipo penal imputado a Antonio Espaillat y a su hermana. Se habló de la posibilidad de que fuese un homicidio culposo. ¿Usted cree que había espacio para el tribunal hacer una reinterpretación de todo esto? A mí no me parece, honestamente. Siendo muy responsable y muy sincero, yo no creo que la figura que se le ha querido denominar como un dolo eventual sea una figura jurídica que pueda entrar dentro de esa conducta que se sancionó ahí. Nosotros estuvimos frente a una catástrofe nacional, nosotros estuvimos ante un hecho que conmocionó al país. Creo que la mayoría de los dominicanos se vio afectado por ese hecho. Todos tuvimos a alguien conocido que perdió la vida ahí o se vio lesionado. Sin embargo, hay que reconocer una realidad. Finalmente, todo el mundo está de acuerdo en que eso fue un tema accidental. No fue la voluntad de una persona producirlo. Gaby, como abogado también, en caso de corrupción, que yo sé que tú has sido, varios casos tú como abogado que has tenido éxito, ¿tú no piensas o tú en cierto modo algunos medios han condenado a una persona anticipadamente por su estilo quizá de hacer la noticia? Sí, realmente lo que sucede en los procesos penales, eso es terrible. Las personas cuando son investigadas, desde el momento que lo arrestan, son condenados socialmente. Esa práctica que la Procuraduría instauró de tomar a una persona y ponerle un casco y un chaleco y pasearlo por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, eso es hasta denigrante. Realmente aquí hubo una cantidad de seres humanos que fueron judicializados y que hoy día se encuentran con sentencia de descargo que nada ni nadie le va a devolver lo que la vida le arrebató. ¿Cuáles? Como el caso mismo del señor Fernando Rosa, que nosotros defendimos. El señor Fernando Rosa fue arrestado en su residencia con un allanamiento y purgó 33 meses de prisión entre el arresto domiciliario y la prisión intramuros. Y cuando termina su proceso, entonces, ¿qué obtiene? Una sentencia absolutoria bastante robusta, y hoy día el Ministerio Público ha hecho su ejercicio natural, que ha sido recurrirla, pero mientras tanto, esa presunción de inocencia que a él lo revestía, nunca se le garantizó. Y uno tiene que ser responsable con ese ejercicio que se hace. ¿Por qué? Porque en ese momento fue a Fernando, pero mañana puede ser a Gabriel o a cualquier otro. Y a nadie le gustaría vivir eso. Gaby, vamos a hacer una pausa, pero ante todo nosotros siempre realizamos unas preguntas, las dejamos en el aire. Esto que usted acaba de mencionar, puesto por la Procuraduría General de la República, ¿qué buscaba precisamente exponiendo a encartados a la exhibición de los dominicanos y las dominicanas? ¿Qué buscaba? Retornamos en breve. Bien, señores, estamos conversando con Gaby, sobre todo, así lo llamamos, Gabriel Brugal Villanueva, un abogado muy abogado conocido, que nació ahumado. ¿Qué? Nació ahumado. Gabriel Brugal. No, estamos conversando. Gaby, dejamos una pregunta aquí en el aire. Nos gustaría que tú nos explicaras qué buscaba la Procuraduría General de la República con estos actos de exhibicionismo, sobre todo porque si la prensa lo hacía, porque muchas veces era permitido por la Procuraduría General de la República. Sí, realmente el objetivo quizás sea algo muy interno de la Procuraduría. En un momento determinado ellos definieron cuál era su política criminal en base a eso. Sin embargo, la realidad es que esto tiene una connotación popular. Esto no buscaba otra cosa que fuera vender la idea de que se estaba realizando una persecución, de que era efectiva, de que eso estaba próximo a la ficción de justicia, cosa totalmente ajena a la realidad. Porque con ese paseo que se le daba a esas personas por los palacios de justicia,
con unas indumentarias propias de los procesos, lo que se hacía era crear una retórica. ¿Y cuál era la retórica de la Procuraduría? Tenemos un expediente sólido, un expediente blindado, las pruebas están ahí y estos son los culpables. Y desde un inicio se vendía la idea de que ya esas personas eran culpables y la realidad y el tiempo han demostrado algo totalmente distinto, salvo excepciones. A todos no, hay que decir que hay varios ya condenados, incluyendo el hermano del presidente Medina, pero en términos generales, ¿cómo usted considera y evalúa lo que fue la gestión primero de la magistrada Miriam Germán y ahora la de Jenny Berenice, que ha continuado con toda esta lucha histórica contra la corrupción en la República Dominicana? Yo considero que han sido dos gestiones honestas. Honesta en cuanto a el manejo interno de una institución pública. Considero que han realizado un esfuerzo en dignificar la función de los miembros del Ministerio Público. La realidad es que hoy día tienen mejores condiciones salariales, mejores espacios laborales, tienen una condición natural de vida mejor. Sin embargo, hay cuestiones que son muy criticables, hay cuestiones que son muy poco ortodoxas en la práctica, porque yo no puedo tomar desde un eje del Estado, como es la Procuraduría, y decir que yo tengo una persecución contra la corrupción o contra los crímenes y delitos que están organizados, la criminalidad organizada, y olvidarme de otros derechos que la propia Constitución le pone. Y para poner un ejemplo de eso fue que aquí el Tribunal Constitucional dijo claramente que los motes a los expedientes había que quitárselos. Y la Procuraduría duró 2 años, casi 3, haciendo uso de motes en expedientes después de una decisión de un tribunal. Después de la decisión. Totalmente. Incluso al día de hoy los medios de comunicación recuerdan esos expedientes y los reconocen así, la sociedad los reconoce así. Hay en la República Dominicana lo que se ha querido denominar como el lawfare. Eso es lo que está sucediendo en esa Procuraduría. Lo que sucede es que esa figura como tal, que los políticos la utilizan y es una especie de tendencia, sobre todo en Latinoamérica, ha sido una especie de herramienta que se puede utilizar para perseguir a aquellos políticos que han cometido acciones indecorosas, pero también como un medio de defensa. Porque ¿cuál es la primera acción o reacción que pueda tener una persona que se encuentra investigada? Me están persiguiendo por yo ser político. Persecución política. Una persecución política. Sin embargo, en los tribunales lo que se debe de debatir son las pruebas, si realmente se cometió o no un hecho. Yo particularmente entiendo que ningún político tiene la capacidad de tomar el erario y sustraerlo. Puede cometer acciones que son indecorosas. Pero ¿por qué yo pongo esa posición tan rígida? Porque hoy día existen múltiples controles y no es posible que yo diga que un determinado ministro o director departamental cometió actos de corrupción. No, es imposible que una sola persona lo haga. Totalmente, cuando yo no arrastro a otras personas que son esenciales dentro de un eslabón. Cuando aquí la mayoría de las instituciones públicas están siendo fiscalizadas por Cámara de Cuentas, por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, por el Ministerio Público. La propia Contraloría. Contraloría. Entonces, este cúmulo de instituciones son partícipes de las decisiones. Eso deberían formar parte de un expediente también cuando se habla de corrupción. Evidentemente, cuando yo digo que aquí una licitación fue amañada y yo no llevo un comité o un consejo que aprobó esa licitación y firmó, yo entonces tengo ya cogea el expediente ahí. Yo estoy siendo selectivo al momento de imputar. ¿Por qué a uno sí, a otro no? Gaby, tú has sido o eres representante de una empresa, y obviamente si tú las puedes mencionar, de un caso aquí que se sonó, que esa empresa sometió a Jester Ventura. Era el jovencito que iba a la bomba de combustible a medir precisamente si la gasolina estaba buena, si la gasolina que se le estaba vendiendo a los dominicanos o las dominicanas estaban respaldadas o adulteradas. Entonces, ¿qué lo llevó a ustedes a someter a Jester Ventura? Sí, la realidad de ese proceso es que durante mucho tiempo la entidad que nosotros representamos en la oficina soportó diversos ataques que no respondían a la verdad. Se presentaban unos informes que él estableció, el señor Jester Ventura, que había obtenido a través de una decisión del Tribunal Superior Administrativo, que demostraban que el combustible de esa entidad tenía problemas de calidad.
Cuando nosotros observamos cuáles son las estaciones que él identificaba y los informes, eso no se corresponde a la verdad. Y para poner un ejemplo muy práctico, fue por donde nosotros hicimos la acción, que fue por Higüey específicamente. ¿Por qué se hizo allá? Porque él estableció específicamente que una estación de combustible allá tenía un combustible que estaba adulterado, que la cantidad de octanaje no se correspondía con lo permitido por la ley ni las normas internacionales. Cuando buscamos el informe que está en el portal web del Ministerio de Industria y Comercio, que toda la sociedad lo puede ver, no se corresponde a lo que él dijo. Evidentemente, cuando alguien emite una opinión que no tiene cómo sustentarla, que no es lo que dice un documento oficial, como es eso, está cometiendo un delito. Y en este caso, con el código actual, ese delito está sancionado, que es la difamación. ¿Qué nosotros realizamos? Nosotros realizamos una querella penal a través de la Procuraduría Fiscal de Higüey, en este caso Provincia de la Altagracia, en virtud de que los hechos que él había denunciado a través de su plataforma digital, dígase por Instagram y por YouTube, no se correspondían a la verdad. Ese proceso se encuentra en la actualidad en manos de los tribunales. A él le impusieron una medida de coerción y el tiempo está transcurriendo y las investigaciones ¿Y por qué le ponen esa medida de coerción? Precisamente porque él vive cerca de esa bomba. Bueno, lo primero que hay que determinar es por qué la medida de coerción la juez la valoró en su justa dimensión y decidió imponer una medida. ¿Y qué medida le impusieron? Le impusieron una presentación periódica, una garantía económica, impedimento de salida y una orden de alejamiento en las sucursales, para que no se acercara a las sucursales, pero también a una víctima, una persona específica, que él también cometió el delito de difamación e injuria contra esa persona. ¿Qué motivó la juez a ese ejercicio mental y a llegar ahí? Que en el medio de la medida de coerción se reprodujeron los videos, se vieron las pruebas que se habían aportado de parte nuestra y las que él también había aportado, y la juez pudo constatar que existen elementos suficientes para que este proceso continúe su trayecto y que él tenga responsabilidad penal. Es cierto, perdón, Leo, es cierto que él estaba pidiendo $1 millón de pesos a la empresa que usted representa. De eso. Lo recoge la misma medida. Eso es un hecho que incluso ni siquiera fue controvertido, porque él mismo lo dice en su defensa material. Él establece que fue $1.290.000 pesos, salvo que debo de reconocer que no fue a la empresa. Él fue a otra empresa que pertenece a parte de los socios de esa entidad. Ok, ya. Y ese era un pago para retractación. Leo, hay que escuchar las dos campanas. No solamente a usted le gusta escuchar yo creo una que sola empresa, campana, hay que escuchar las dos. Pero mire, lo que debió de presentar la empresa fue los elementos probatorios que avalen que están cumpliendo con los estándares de calidad. No hice por el tema de difamación, pero bueno. Yo quiero aprovechar su presencia, doctor, en su condición. Eso debe ser parte del expediente. Claro, para que no haya difamación. Porque ya te presentó supuestamente ahí, pero bueno, mire. Lo que va a desmontar la difamación es la comprobación del producto. Debería. Sí. Pero en esa línea es importante. Porque si no, él dio una información, sí. Que el país sepa. No, pero es posible que tenga la certificación de industria y comercio cuando no esté cumpliendo, porque tú sabes cómo se maneja este país. No, vamos a esperar la sentencia. Mira el abogado ahí. La realidad es que la empresa tomó la decisión, luego de que el tribunal dictó la medida de coerción, de realizar una rueda de prensa y se explicó al país y se mostraron todos y cada uno de los certificados. Se puso a disposición, se entregó un documento donde está la dirección específica de la página web, que todo el mundo puede entrar al Ministerio de Industria y Comercio, puede ver las estaciones de todo el territorio nacional que cumplen y las que no cumplen. Y debo decirle que las de mis clientes cumplen todas. Porque hay que decir que en ese caso, quiero abordarle otro tema, pero en ese caso ya ha abordado estaciones de otras marcas, o sea, no que fue él exclusivamente esa marca, sino que él ha ido a todas las marcas. Bueno, pero son mire, las otras marcas que tienen que querellarse, ellos se querellaron. Pero bueno, mire, porque en su condición de fiscal, vemos un caso ahí de un fiscal, Aurelio Valdés, que ha sido imputado por supuestamente recibir sobornos, producto de un caso penal que está en los tribunales, el caso de Senasa. Uno de los imputados habría trazado, acordado con él, suministrarle, se habla, creo que fueron $10,000 que le encontraron en su vehículo. Bueno, el tema es, ¿cuál es su parecer sobre esto? Si usted cree que tal vez hubo un exceso del Ministerio Público, si esto es una práctica común, si usted considera que esto es un caso aislado o si esto evidencia
la necesidad de implementar mejores mecanismos de supervisión, de vigilancia, para indagar el enriquecimiento de esos fiscales, identificar cualquier indicio que pudiese evidenciar que se está corrompiendo en el ejercicio de sus funciones. Quizás yo deba de ser un tanto prudente en las opiniones que yo emita en ese proceso, porque yo tengo una persona a quien defiendo dentro de ahí, de ese expediente. Es decir, soy abogado de una persona que está imputada. Lo que sí puedo decir es que el accionar del Ministerio Público es correcto. Es correcto si un miembro del Ministerio Público se ha desviado, ha recibido dinero en condición de soborno. Eso es un acto de corrupción igual que cualquier otro. Incluso debe de ser sancionado con mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque se supone que la sociedad se prepara para defenderse de ciertas personas, no para el que te protege, no para aquel que persigue la criminalidad, no para aquel que se encuentra dentro de un proceso que está persiguiendo la corrupción administrativa y dentro del mismo proceso aprovecha su condición de fiscal para entonces hacerse servir fondos de una persona que era investigada en ese momento. O sea, eso es un acto no solamente de corrupción, eso es un acto que debe de ser sancionado, debe de ser perseguido, y yo entiendo que quizás él pudo actuar de manera aislada. Ahora, el Ministerio Público debe de observar su personal en sentido generalizado, la conducta que pueda desplegar, porque ese accionar de él puede manchar el curso de un expediente de esta naturaleza, que tiene una investigación profunda y que aún en este momento se encuentra siendo objeto de escrutinio. Gracias. Bueno, Gaby, gracias. Demasiado material. Yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo a una próxima entrevista, porque tú has dejado al público bien entretenido. Así que, señores, los invitamos para que continúen por BTV. Gracias por estar ahí. Canal 32. Así que no se pierdan la programación. Gracias a ustedes. Qué placer.